Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 2 de mayo, jueves en que celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 7 al 21. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios, imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo, por primera vez, se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado, repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que hace estas cosas, es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. El día de ayer, como celebrábamos la memoria de San José Obrero, leímos todas las lecturas propias de esa memoria y leímos el libro del Génesis, por lo cual interrumpimos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Para entender lo que acabamos de leer es necesario contextualizar un poquito. ¿Qué es lo que ha sucedido? Llegan a Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé, que habían regresado de esa larga predicación por diferentes lugares, por diferentes ciudades, por diferentes pueblos. Llegan a Antioquía judíos que comienzan a predicar la necesidad de que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, en primer lugar, se circuncidaran y cumplieran con todas las normas que cumplían los israelitas, los judíos. Pablo y Bernabé se oponen absolutamente a eso, no por rechazo a las normas del pueblo judío, sino porque esas son normas para el pueblo judío, que no han sido dadas a las otras naciones,
que no han sido dadas al resto del mundo. ¿Qué hace Pablo y Bernabé? Se dirigen a Jerusalén, y en Jerusalén se reúne el primer concilio de la iglesia, con todos los apóstoles, con Pedro a la cabeza y con todos los presbíteros. Esta primera reunión que tienen para discutir un gran tema en la iglesia va a ser sumamente importante. En primer lugar, porque nos va a mostrar cómo se ha ido ya conformando la iglesia, con una estructura jerárquica, donde efectivamente se reúnen los apóstoles, pero además ya están configurados los presbíteros, es decir, los sacerdotes, a quienes tenemos entonces a los obispos y a los presbíteros. ¿Y quién va a estar a la cabeza? Va a estar Pedro. Por tanto, eso ya nos marca cómo Pedro siempre va a ser esa cabeza visible de la iglesia aquí en la tierra. Y por eso la figura del Papa va a ser una figura tan importante en la vida de la iglesia que no podemos despreciar. ¿Qué nos ha contado el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy? Que después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, si era necesario o no, pedirle a aquellos que entraban en la iglesia, que entraban en la fe en Cristo, tuvieran que circuncidarse, Pedro se levantó y le dice a los apóstoles y a los presbíteros. En primer lugar, recordarles, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio. ¿Qué está diciendo San Pedro? San Pedro está diciendo algo muy sencillo. Primero, la predicación del Evangelio está destinada para todos. Y esto ya lo hemos visto en estos días de Pascua, en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando a Pedro le han reclamado por qué iba a predicar a los paganos. Y Pedro ha explicado cómo efectivamente el Señor le ha mostrado el camino para que la predicación sea para todos. Esto ya lo habían discutido y ya lo habían razonado y habían llegado al acuerdo de que efectivamente la predicación tenía que ser para todos. Lo que no se ha discutido todavía es el tema de la circuncisión y del resto de leyes propias para los judíos que ahora se quieren imponer a todos. Nos ha mostrado a través del Espíritu Santo cómo, igual que nosotros, ha sido elegido todos para la salvación. No ha hecho distinción alguna. ¿Por qué? Porque no ha purificado los corazones ni a través de la circuncisión, ni a través de ciertas prácticas de comer o no comer ciertos alimentos. ¿Cómo se ha realizado la purificación? A través de la fe. Y fíjate entonces en las palabras que continúa diciendo Pedro, porque quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. ¿A qué yugo se refiere Pedro? Al yugo de una serie de leyes que eran parte de ese proceso del pueblo elegido, donde tenía que venir el Mesías, pero que después iba a servir para la salvación de todas las naciones. Las palabras que está diciendo Pedro van a ser sumamente importantes para entender el modo de actuar de la iglesia. ¿A qué me refiero? Lo explico de una manera muy sencilla. Cuando la iglesia establece los mandamientos que debe cumplir todo aquel que quiere ser católico, todo aquel que quiere caminar el camino de Cristo, ¿qué es lo que va a establecer? El mínimo. El mínimo siempre muy bajito, siempre muy bajito. ¿Qué es lo que yo tengo que cumplir como normas para considerarme un católico? Primero, ir a misa todos los domingos. El mínimo, esto no es el máximo, el mínimo. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿eh? ¡Ay, qué difícil tener que ir a misa todos los domingos! No, hermano mío, todos los domingos y los días de precepto, que en ciertos países son poquísimos. En el caso del Ecuador, donde estoy yo, son 2.
Aparte de todos los domingos, tengo que ir a misa el 25 de diciembre y el 1 de enero. Son los únicos 2 días de precepto, aparte de los domingos. Muchas personas a veces se confunden. Piensa, por ejemplo, una persona que dice, ay, no fui a misa el miércoles de ceniza. Bueno, pecado no cometiste. No tenías obligación de ir a misa el miércoles de ceniza. Es una pena que no hayas ido a misa y no hayas comenzado la cuaresma con la imposición de las cenizas, participando en la misa. Pero pecado por haber faltado a esa misa no tienes. Si faltaste a misa el domingo, sí. Si faltaste a misa el domingo, sí, estás en pecado mortal. Segundo, confesarme mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Y tercero, comulgar, igual, mínimo una vez al año. Aparte de eso, aportar con la vida de la iglesia. Estar cada uno de nosotros con conciencia de que la iglesia no es una institución ajena mía. No, yo soy miembro de la iglesia y por tanto participo activamente, ya sea a través de mi ofrenda, de mi limosna, ya sea a través de mi servicio activo dentro de la iglesia. Esto es básicamente los mandamientos de la iglesia. Es decir, ¿qué nos exige la iglesia? Lo mínimo, tan pequeñito, tan chiquitito. ¿Por qué? Esto es sumamente bueno. Hay personas que piensan que la iglesia debería exigir mucho más y ser mucho más exigente con todos. Hermano mío, a mí me agrada mucho que la iglesia me exija tan poquito. ¿Por qué? Porque el resto del camino es el que tiene que llenar mi amor. Yo tengo que ir a misa todos los domingos, pero desde muy pequeño elegí ir a misa todos los días. Ese es el máximo. ¿Y el máximo quién lo decide? Yo, porque es un acto de amor. Yo tengo que confesarme mínimo una vez al año. Ok, hermano, si te sirve confesarte una vez al año, qué bueno por ti. Yo no quiero confesarme una vez al año. Quiero recibir el sacramento de la reconciliación con frecuencia. ¿Quién lo decide? Yo. ¿Quién me obliga? Nadie. Yo lo decido por amor, porque yo quiero. Tengo que comulgar mínimo una vez al año. Yo quiero comulgar todos los días. Porque puedo. Porque el amor que tengo por el Señor me lleva a eso. Cada uno decide los máximos. La Iglesia nos establece los mínimos. Esta es la belleza de lo que hemos leído en los Hechos de los Apóstoles hoy. Hemos leído justamente cómo la Iglesia va siempre a establecer el mínimo. No va a poner un yugo insoportable. Nunca va a ponernos un yugo insoportable. Aquella persona que en cambio ni siquiera ese mínimo tan bajito lo cumple, bueno, hermano mío, no es que yo ni siquiera a misa voy los domingos. No hay que decir. Si ni siquiera el mínimo no es un yugo insoportable. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Leemos un evangelio sumamente cortito. El día de ayer, si no hubiera sido por la celebración de San José Obrero, hubiéramos vuelto a leer el mismo evangelio del día domingo. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Permanezcan en mí, permanezcan unidos a mí. Después de que el Señor dice esto, continúa su discurso de la manera que lo hemos leído hoy. Como el Padre me ama, así los amo yo. Fíjate cómo esta simple expresión lo que nos está diciendo es una maravilla. ¿Por qué? Porque nos está haciendo entender cómo estamos invitados a participar en el amor de Dios
en ese amor precioso de Dios a través de Jesucristo. Cuando entendemos el inmenso llamado, la altura del llamado que nos ha dado Dios, es verdaderamente maravilloso. Es maravilloso entender que el mismo amor que el Padre le da al Hijo es el que recibo yo a través del Hijo. Como el Padre me ama, así los amo yo. De alguna manera, para entenderlo, lo que el Padre le da al Hijo, que es todo su amor, a través del Hijo lo recibimos nosotros. Esto es lo que va a definir lo que es la comunión. Oye, cuando recibimos la Eucaristía, ¿qué recibimos? Recibimos ese ser uno con Cristo. Y mientras tenemos el cuerpo de Cristo en nosotros, mientras dura esa comunión, recibimos el amor del Padre, no dirigido hacia su criatura, que soy yo, sino hacia su Hijo único, a ese que ha amado desde toda la eternidad. Entramos a participar así en el amor trinitario. Por eso es que el camino de salvación, el camino cristiano, consiste justamente en entrar en comunión con ese amor que existe entre el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo. Es el camino de divinización, no porque nos convertimos en dioses, no como la tentación del pecado original, serán como dioses, le dijo la serpiente a Eva, sino porque somos invitados a participar de ese amor eterno del Padre hacia su Hijo. Y segunda parte, ¿qué hago para recibir ese amor que me brinda el Hijo y que viene del Padre? Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Oye, porque esto es lo que vale la pena. La cosa más grande a la cual puede aspirar mi corazón no son las cosas de este mundo, sino participar de ese amor del Padre a su propio Hijo. ¿Y cómo logro participar? Permaneciendo en el amor de Cristo. ¿Y cómo permanezco en el amor de Cristo? Cumpliendo sus mandamientos. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cuando una persona piensa en los mandamientos y piensa en un yugo, entonces no va a entender absolutamente nada. Los mandamientos son la expresión del amor, la expresión de la posibilidad de amar. Y por eso, por eso el Señor lo dice de una manera tan clara. Si cumplen mis mandamientos, entonces permanecen en mi amor. Lo mismo que yo. ¿Cómo hago yo para permanecer en el amor del Padre? Cumpliendo lo que el Padre me dice. Yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Piensa qué pena da una persona que cree que los mandamientos son simplemente, es que los mandamientos, yo quiero hacer lo que me da la gana. No has entendido la grandeza del amor. No has entendido la grandeza del amor. Yo no cumplo lo que me manda mi padre, mi madre, porque simplemente son la autoridad que está sobre mí, sino porque reconozco que no tengo otra forma de manifestar mi amor si no es haciendo lo que ellos quieren. Por eso le hablamos a los niños de una forma tan sencilla. ¿Tú quieres a tu mamá? Sí, yo quiero a mi mamá. Entonces tienes que hacer lo que ella te dice. Tienes que obedecerla. Este es el modo en que todos hablamos a los niños. Porque es un modo tan natural de entender que no va a haber amor ahí donde no hay obediencia a aquel que tengo que obedecer. Bueno, ¿cómo voy a entender que hay un amor a Dios si no quiero cumplir lo que Él me manda? Oye, es impresionante cómo las personas se engañan a sí mismos y dicen, no, yo amo a Dios, Dios para mí es lo primero, lo principal. Hermano mío, no cumple sus mandamientos. Ay, sí, pero yo lo amo. Mira, hay un desfase mental que tienes. Crees que de alguna manera, ¿crees tú que de alguna manera uno puede amar sin cumplir lo que manda aquel al cual yo tengo que obedecer? Pero no es verdad.
El verdadero y único amor va a estar ahí, en la obediencia. Entonces, qué bonito es darnos cuenta. ¿Por qué cumples los mandamientos? Hablábamos de esos mandamientos mínimos que nos da la iglesia. Ir a misa los domingos. Porque amo a Dios. ¿Cómo voy a decir que amo a Dios y no voy a misa? No, pero yo hago otras cosas. Sí, hermano mío, lo que quieras. Pero primero cumplir lo que nos manda el Señor. Y lo que nos manda el Señor es tan claro. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Hagan esto en memoria mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.